¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Esta noche vamos a abordar dos temas fundamentales para la seguridad del país. Uno, bueno, básicamente cómo se puso en jaque a la banca mexicana con un ciberataque que costó 300 millones de pesos en transferencias bancarias. Lo estaremos platicando con un experto en ciberseguridad y el siguiente tema que tendremos es la trata de personas, las propuestas que están haciendo los candidatos presidenciales. Nos visita hoy una activista en el tema, una persona que ha luchado mucho en los últimos años por los derechos humanos de las víctimas. Se los presentaremos más adelante. Por lo pronto, Ana María, comenzamos con la información más relevante de la semana. Y vaya que sucedieron cosas. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información de Adelmo Niebla González, considerado líder del cártel de Sinaloa. Autoridades estadounidenses lo consideran responsable de marihuana, de la importación de, llevar a Estados Unidos marihuana, metanfetamina, cocaína y heroína de México y del tráfico de armas. Niebla González fue detenido en el 2012 y se fugó, fíjense, se fugó del penal de Culiacán en marzo del 2014. Es considerado uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, que fuera liderado por, ya saben quién, Joaquín El Chapo Guzmán. Y durante el último mes el robo a trenes ha aumentado en la zona de Puebla, mientras que en Veracruz los descarrilamientos están a la alza, de acuerdo con información de las empresas Ferromex y Ferrosur. En semanas recientes, la delincuencia ha descarrilado 5 trenes con el método de aflojar o engrasar las vías, esto con el propósito de marcar territorio para la delincuencia. Cabe destacar que en 2017 se cometieron más de 1,700 robos a trenes, lo que representa un promedio de 4.8 diarios. En tan solo 9 meses se disparó 570% el delito de asalto, y de acuerdo con el reporte de seguridad en el sistema ferroviario mexicano, el cuarto trimestre afectó a 28 estados de la República Mexicana. Y lo puede ver en el mapa. Veracruz, Puebla, Guanajuato y Querétaro concentran casi el 50% de todos los asaltos cometidos el año pasado. Oye. Más información, porque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, alista la participación de 6,000 elementos para garantizar el libre ejercicio del voto durante la jornada electoral del 1 de julio en los estados con mayor incidencia delictiva y amenazas de violencia. Ahí se va a poner especial atención, se menciona Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Durango. En el despliegue participarán agentes del Ministerio Público, policías federales y efectivos locales de seguridad pública, además de la Sedena, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Hasta el momento la Fiscalía ha recibido 1,600 denuncias relacionadas con el actual proceso electoral, Ana. Luego del ciberataque que registraron diversas instituciones financieras, el Banco de México señaló que ya se tienen detectadas cientos de cuentas bancarias en donde posiblemente se depositaron los recursos robados. Eso es parte de la explicación que dio el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para el financiero Bloomberg. Veamos. Vamos a llamarlo a todo dentro del ecosistema SPEI, sino bien los ataques no fueron directamente en el tramo más directo de control del Banco de México, sí lo fue en el tramo indirecto, que también nuestra regulación busca cuidar, que es el tramo de conexión de los participantes. El año pasado emitimos disposiciones en materia de ciberseguridad para que tuvieran estándares de seguridad adecuados. Hemos estado monitoreando el cumplimiento de ese estándar. Es precisamente en esos, digamos que, aplicativos de conexión con el SPEI donde fueron sujetos del ataque. Yo creo que todos los sistemas financieros y en el mundo estamos sujetos a este tipo de ataques. Lo que es importante es que para nosotros lo más importante es que el sistema de pagos funcione de una manera segura y lo más ágil posible. Cuando identificamos los ataques y fue clara la magnitud de los mismos, migramos a una parte de aquellas instituciones que podían tener riesgo en su operación, las migramos a una plataforma contingente, y en esa plataforma contingente la operación ha sido segura, si bien con algunos retrasos en su operación. Bien, ya lo podemos decir, lo que se vivió fue un ataque cibernético sin precedentes, de una escala que nunca se había visto en nuestro país. Ha sido señalado esto por los mismos funcionarios de la banca, hay que decirlo. Fue el más grave ciberataque en la historia de México.
y ya fueron transferidos, al menos es lo que se sospecha, alrededor de 300 millones de pesos. No se sabe a dónde fueron. Y esto nos lleva a preguntarnos quién tiene la responsabilidad de la ciberseguridad en el país, quién maneja la ciberseguridad de estructuras estratégicas, centrales nucleares, centrales termoeléctricas, aeropuertos, y por eso le damos la bienvenida a Israel Reyes, consultor internacional de Cybersecurity and Government Agency Respond. Israel, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Un placer estar contigo. ¿Cómo estás, Israel? Qué bueno que nos acompañas. Muy Oye, bien. porque tú y yo hemos tenido la oportunidad de hablar estos temas y yo tengo mi duda, Víctor, que este dato que estamos dando, que ha sido el peor ataque, sea correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que no se están reportando los ciberataques. Ya sabemos que un banco fue atacado por el gobierno, o parece personas relacionadas al gobierno de Norcorea. Ha habido varios ataques de bancos que se escuchan por rumores, ¿verdad, Israel? Entonces yo creo que uno de los principales problemas de este tipo de hackeos es que el incentivo en este caso, los bancos, es no sacar la información, es no reportar la información. Efectivamente, Ana María, lo que estás comentando es muy cierto, y digo, es una pena porque hay mucho trabajo que hacer en esta área. Nosotros sabemos que estamos ahorita en un mundo cibernético, en el ciberespacio, donde no hay jurisdicción, donde no hay manejo de identidad, donde es relativamente fácil penetrar infraestructura crítica y provocar daño. Sí. El problema, y lo digo de la manera más honesta, que no hay protocolos de contingencia, de monitoreo y de respuesta inmediata. Eso no solamente pasa en México, pero eso está pasando en Estados Unidos y también en Europa. Mira, déjame, yo sé que tenemos un diagrama que queremos compartir con el auditorio, en donde podemos ver, pues, y hay que decirlo, el problema aquí está, es solamente el SPY. O sea, aquí donde intervienen los hackers es cuando el Banco 1 está tratando de transferir dinero al Banco 2, y es donde se meten los hackers para desviar dinero a una tercera cuenta. Israel, yo tengo entendido que esto ya había estado sucediendo pues posiblemente desde hace años, ¿no? Sí, no, y también pasó algo en el Pentágono a propósito de esto, con los USB y los flash drives. Aquí lo que estamos viendo es que efectivamente alguien estuvo monitoreando y haciendo el sniffer en el canal. Esos canales de comunicación de banco a banco deben de estar encriptados o cifrados. ¿Pero no están encriptados? Bueno, o sea, esa es la pregunta. Se supone que están encriptados. Es que si estuvieran bien cifrados y bien encriptados, sería mucho más difícil. Pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el vector de ataque aquí? Supongamos que es muy difícil penetrar un banco, pero se puede penetrar a una empresa que es proveedora de ese banco. Entonces, así es como pasa la infiltración. Sí. El 85% de los ataques son de insiders indirectos o directos que empiezan a trabajar o que tienen acceso a software o a infraestructura del banco. Ahora, y a través de ahí se llega por vía proxy. Eso te explica por qué los bancos no reportaron eso desde hace años. No hablar sobre el tema. Sí. Ahora, Israel, aquí hay una pregunta, porque en Estados Unidos tienes a Homeland Security, tienes al Cyber Command, tienes distintas estructuras que se dedican precisamente a investigar o prevenir este tipo de situaciones. Aquí no vemos ninguna estructura, una dirección así en la Secretaría de Gobernación o en la Sedena. Al menos que se sepa, al menos públicamente, ¿tenemos las capacidades en México para poder enfrentar este tipo de riesgos? A nivel gubernamental, ¿tenemos una agencia que pueda dar respuesta a esto? Mira, yo creo que ahorita estamos trabajando en esa área, o bueno, lo que yo he visto en México es que están trabajando en esa área. Ahorita que mencionaste el Cyber Command, que eso es muy importante porque fue recientemente creado y se colabora ahí con el National Security Agency, porque hay un gran problema. El Critical Infrastructure, o la infraestructura crítica, incluyendo el sistema financiero, el power grid o la electricidad y el sector de salud, ese es de seguridad nacional, es el backbone de nuestra economía. Es el backbone de cómo nuestro país puede estar estabilizado. Un ataque cibernético en el aspecto financiero nos podría causar un daño y una inestabilidad y una incertidumbre. Yo creo que es importante aclarar, cuando usas el Cyber Command en Estados Unidos, por ejemplo, es en defensa, y generalmente es en defensa y se usa en contra de otros países o si van a invadir otros países. Hay un sistema de monitoreo que tiene México, de hecho, que es un
una comisión en donde están presentes muchas de estas agencias que está bajo la responsabilidad de la Policía Cibernética, en donde supuestamente tiene la responsabilidad de monitorear, de prevenir y posiblemente mitigar el efecto de un ciberataque. A mí lo que me preocupa es que estas comisiones generalmente están mucho más preocupadas de cuidar la infraestructura que tiene que ver con el gobierno. Aquí los bancos es el sector privado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo te coordinas entre el gobierno y el sector privado, en este caso los bancos, para, prevención y sobre todo, una vez que sucede, pues empezar a investigar y tratar de prevenir que esto no suceda? Y los bancos no quisieron o no participan en este proceso. Déjame añadir algo ahí, porque precisamente la Asociación de Bancos de México nos había comentado que ellos tienen un equipo de hackers éticos que supuestamente están probando todo el tiempo las debilidades del sistema. Pues ese equipo fracasó. Ese equipo fracasó. Mira, y de nuevo, en defensa de estos hackers éticos, es que si los bancos no están reportando estos ataques y no están informando por razones empresariales, entonces es muy difícil para el Banco de México ejercer pues una responsabilidad en tratar de mitigar los efectos. Entonces, por eso sale el gobernador del Banco de México, Israel, a decir, ¿saben qué? Vamos a crear una unidad. Entonces, ¿cómo debería de ser esta relación entre el sector privado y el gobierno? Sí, y mira, tocando este tema, que bien lo articulaste perfectamente, Ana María, imagínate, si se reportan todos los ataques a los bancos, la confidencia en el mercado, la confidencia de nosotros de tener nuestro dinero en el banco se va a ir al suelo. Sí, claro. Entonces, aquí hay así como que el chicken and egg. Sí. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí, francamente, es que nos falta liderazgo, nos falta unidad en esta parte. Sí. Como que el sector privado está trabajando en una manera de silo, completamente aislado. Tenemos las agencias de gobierno que están trabajando en esa área. Y el problema es de que si no hay una comunicación transversal y si no hay una implementación de una estrategia y responsabilidades, ¿no? Y sí, roles, responsabilidades, porque si no hay liderazgo, no hay responsabilidad, porque nadie es el líder. Cuando ya hay un líder, hay responsabilidad, ya hay planeación y hay coordinación. ¿Algunos de los candidatos han hablado de este tema? Ni siquiera lo han abordado. Sí, no, que yo esté al tanto, no, la verdad. Entonces, no han hablado. aquí es una propuesta de cómo coordinar la ciberseguridad del país ante este tipo de ataques en el sector privado y en el gobierno, porque ya te has de imaginar lo que puede pasar. Acaba de crear apenas la unidad cibernética en Banxico. Pregunta rapidísima, Israel, se nos acaba el tiempo, nada más te pido una respuesta muy concreta. Dado nuestro historial de impunidad en este país, ¿crees que sea posible encontrar a los responsables de este ataque? Mira, encontrar a los responsables en el ciberespacio es casi imposible, porque se pueden robar las identidades, a través de identidades robadas se pueden hacer los vectores. Siempre podemos encontrar cuál es el vector, pero no el actor. ¿Y en Eso el es banco? Imposible. ¿Pero en el banco? En el banco podríamos, a través de los estudios de Cyber Forensics, podemos identificar cómo fue la penetración. Alguien, y lo más preocupante aquí, es que si tuvieron la capacidad de crear cuentas, a lo mejor todas esas cuentas ya están clonadas y están en una base de datos. Claro, a lo mejor toda tu data, tu privacy data, ya está. Ay, muchísimas gracias, Israel Reyes, por acompañarnos hoy. Y es un tema, Víctor, prométeme que lo vamos a seguir abordando. Muchísimas gracias. A ustedes. Y es el momento de hacer una pausa, pero regresamos con un tema pues muy sensible para cualquier sociedad y especialmente para la población, para las mujeres, la trata de personas. Con eso volvemos, no se vaya. Sin línea, información directa y sin cortapisas. Olivia Cerón expone las noticias de seguridad, derechos humanos y atención ciudadana. Sin línea, con Olivia Cerón. Lunes a viernes, 8 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gabinete de Seguridad. Y la trata de personas tiene múltiples caras y cuesta la vida y la integridad, sobre todo de muchas mujeres muy jóvenes, quienes desgraciadamente viven historias de terror que prácticamente las convierten en mercancía humana. Edgar Ledesma nos tiene este reportaje y regresamos para platicar con una especialista en el tema. Un par de chicas que estaban ahí paradas me dijo, tú eres carne fresca, ¿verdad? Cuando me dijo eso, la verdad es que yo no comprendí. No, yo dije, ¿carne fresca? Pero en ese momento pues yo no tenía cabeza para pensar
qué significaba eso, ¿no? Sino hasta que pasaron las horas, llegó como eso de las 8 de la noche, fue cuando entendí realmente que era carne fresca. Pide llamarla Marcela, por seguridad. Ella es originaria de Veracruz y a los 16 años fue víctima de trata de personas. Él todos los días me llamaba, todos los días estaba como pendiente de mí. En ese momento yo me encontraba viviendo una situación muy complicada, muy difícil, porque yo vengo de una familia muy disfuncional, ¿no? Nunca tuve el amor de un papá, nunca tuve una mamá, y se da cuenta de esa situación en mi vida y es donde empieza como a meterse más, ¿no? Y él se aprovechó de esa situación. Pedro, su novio, la convenció de casarse, se la llevó a vivir a Puebla con la promesa de que juntos vivirían felices. Una vez que ella se mudó a casa de los padres de Pedro, él le pidió que le ayudara con las cuentas y que tendría que trabajar. Más o menos estuve como 1 mes y medio viviendo con Pedro en su familia, todo fue bonito, todo fue pues como un cuento de hadas. Hasta que llegó el momento donde él me dijo, ¿sabes qué, amor? Pues me gustaría que me ayudaras a trabajar. Él decide traerme para la Ciudad de México, ¿no? Yo nunca había salido como de mi entorno pues cotidiano, de mi entorno donde yo crecí, ¿no? Y para mí llegar a la ciudad era como, wow, ¿no? ¿En dónde estoy? Y aquí es donde realmente yo me entero qué es lo que tenía que hacer. Comenzó el infierno para Marcela. Pedro y su cuñada la llevaron a un hotel en la Merced. Me dice que me tengo que parar sobre una malla verde que estaba en la Merced, que no sé dónde está ubicada exactamente, pero creo que es una malla donde todo el mundo ubica, ¿no? Que están paradas muchísimas chicas. Y es ahí donde empieza como el verdadero infierno. Era carne fresca, así es como llaman a las jóvenes que están ahí por primera vez. Y a lo que se refería ella es que pues cuando eres una chica nueva o pues sí que no has tenido como contacto con esta situación, pues obviamente pasas por lo peor, ¿no? Y lo peor me refiero es que ese día me tocó atender a más de 50 hombres. Por una semana fue obligada a tener relaciones con al menos 50 hombres al día, hasta que fue rescatada en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ahorita me encuentro ya casi por terminar mi carrera de Derecho. La verdad es que es una carrera que amo, que me ha gustado, que he vivido por 5 años. Me ha costado, por supuesto, pero me ha ayudado a ser una nueva mujer. A pesar de que hay una legislación contra este delito, los candidatos a la presidencia no se han comprometido a combatir la trata de personas. José Antonio Meade ya mandó su video donde se comprometió. También firmamos en su momento con Margarita Zavala. Pero tenemos otros casos donde no solamente no somos escuchados, sino vemos el caso, pues híjole, lo voy a tener que decir, de el señor Andrés Manuel López Obrador, que aunque hemos insistido en que se pueda firmar, pues no ha tenido tiempo, pero hemos visto que sí firmó por los derechos de los animales. Pero no puede ser que no tengas tiempo para firmar por los derechos de las mujeres y hombres que hoy están siendo privados de su libertad. A mes y medio de las elecciones, ningún candidato ha puesto en su proyecto alguna estrategia clara para combatir el segundo delito más redituable para el crimen organizado en México. Con imágenes de Fernando Aceves para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma. Impactante estos testimonios, y para hablar a fondo de este tema, le damos la bienvenida a Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata. Bienvenida al programa. Gracias, Ana María. Oye, Rosy, a ver, háblanos de estas personas que nos acaban de dar esta entrevista. Pues, la primera, ¿qué tipo de trata es? ¿Qué es lo que está pasando con estas mujeres? Bueno, por ejemplo, el caso de Pati, que la enamoró este tipo que pues pasó mucho tiempo en la cárcel hasta que pues Pati misma pudo recuperarse, estudiar una carrera. Y lo más interesante, Pati es la primera que fue aún a la cárcel a confrontar al tratante en lo que se llama justicia restaurativa, donde trabajas ambas personas en psicología y con una actitud
actitud muy correcta de parte de ella, muy empoderada, lo confrontó. Ahora, ese es uno de los fenómenos de la trata. Hay otro fenómeno en donde las enamora. Sí. Y luego hay otro fenómeno en donde literalmente las secuestran. Sí. Por ejemplo, el caso de las primas, que tú lo conociste. Sí. Las levantaron unos traileros, las secuestraron, llegaron a ponerle para que se durmieran y las estuvieron vendiendo en 6 diferentes giros negros de Puebla. ¿Sabemos qué porcentajes de estos diferentes fenómenos? ¿Cuántos es seducción? ¿Cuánto es secuestro? No tenemos. No hay. Estamos haciendo un análisis de las sentencias, Ana María. Vamos a presentarlo en agosto, septiembre. Sí. Pero sí sabemos que la organización Walk Free de Australia, que midió a muchos países, habla de 376.800 víctimas de trata laboral en México. 376.800. Sí. Esa es una fundación que yo le tengo mucho. Y también la Fundación CELS de Francia. Sí. Ellos hablan de 500.000 mujeres y niñas en situación de prostitución, que el 90% de esas niñas y esas mujeres, bueno, por supuesto cualquier niña es trata de personas, pero el 90% están ahí con un padrote. O sea, alguien les va a robar el fruto de eso, de esa explotación. Por eso el delito es explotación de la prostitución ajena. Rosy, en este momento tú estás encabezando una campaña Si Tienes Madre, creo que se llama la campaña. Así es. Es para pedir a los candidatos a distintos puestos de elección popular a que firmen compromisos contra la trata. Cuéntanos un poco de esta campaña y quiénes ya firmaron. Ok, mira, vamos a poner aquí una gráfica de quiénes ya firmaron, porque son muchos gracias a gente como tú, como Ana María, como tantos influencers en redes sociales que están mandando a todos los candidatos, les están diciendo, si tienes más de candidato y candidata, al aire la campaña. Por favor, tienes que firmar tus compromisos contra la trata. ¿Y ya la firma? ¿Quién firmó? Mira, a partir de presidencia fue primero Margarita, que le mandamos un cariño muy grande, después José Antonio Mid y Jaime Rodríguez el Bronco. Yo no le quise preguntar qué les va a cortar a los tratantes, pero bueno, ya se comprometió. Luego, en la Ciudad de México, Miquel Arriola, ya dijo también Claudia que va a firmar, pero bueno, todavía no han firmado. Pero Miquel Arriola ya con todo. En el tema de Baja California es el senador Alejandro Arreguín. En la Ciudad de México los que van a alcaldes Víctor Hugo Romo, Santiago Taboada, Gonzalo Espina, Pablo Orozco, Karen Quiroga. Sí. En diputados locales en la Ciudad de México, Tessy Cid, Leti Varela, Gabriela Quiroga, David Chávez, César González. En la Ciudad de México para senadores, Eduardo Achach y Beatriz Pajés. En el Estado de México, para diputada federal, Carla Morel, para senadora, Alejandra del Moral. En Jalisco... Mira, porque estoy viendo también, este es el mapa en donde, porque estás dando candidatos de muchas partes del país. Sí. Aquí lo importante es saber si de estos candidatos, cuáles vienen de estos estados donde tenemos, donde está la problemática. Por ejemplo, ¿de Tlaxcala tenemos alguno que ya haya firmado? No, todavía no. Y mira, lo que está en rojo son todos los estados que no tienen refugio. Es gravísimo. Imagínate una niña que se escapa. Hace ratito me acaban de hablar por teléfono, estoy muy emocionada, de una niña que se escapó en una zona del Estado de México y ahí hay 3 refugios. Y esa es la gran diferencia. Oye, y hay una ley que se supone que ya deberían de estar implementando y ha habido muchas dificultades de hacerlo. Y este diagrama de una forma u otra representa qué es lo que se castiga, ¿no? Mira, la ley, donde hay voluntad, se aplica, como por ejemplo lo que estábamos hablando ahorita del Estado de México. Aquí en el árbol de la trata puedes ver que las raíces por las que las niñas son captadas, como bien decías, enamoradas o secuestradas, y no solo niñas, también niños, es por adicciones, por la pobreza que hay en estos lugares, inseguridad, por la desintegración familiar, porque situación de migrantes, se las roban a estas mujeres cruzando el país, claro. Por supuesto, las niñas que están, o niños que están desempleados. Entonces, ahí te das cuenta, por ejemplo, cómo donde sí hay una voluntad, hay sentencias. Ciudad de México, Estado de México. Sí, Estado de México, sí hay muchísimas sentencias y vemos donde hay voluntad. Donde hay voluntad hay sentencias. Este es el dato que dio la Secretaría de Gobernación en 2016. Sí. Hoy tenemos, por ejemplo, mucha capacitación en algunos estados y 0
por ejemplo, en el norte del país. O Quintana Roo, ¿eh? Quintana Roo no tiene capacitación. Rosy, se nos acaba ya casi el tiempo. Me queda la duda ahí. ¿No te han dicho nada Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador? No, todavía. La gente de Andrés Manuel López Obrador dice que sí va a grabar. He hablado con Tatiana Cloutier, he hablado con algunos de sus asesores mediáticos y me dijeron que sí, que no me preocupe, pero todavía no lo ha hecho. Y del lado de Anaya, apenas ayer me contactó una persona que del equipo de Anaya querían platicar conmigo primero. ¿Y en sí qué es lo que plantea el acuerdo o el mensaje que tendrían que dar ellos? Bueno, voy a subir ahorita si quieres los compromisos porque dependiendo si es para presidencia, pero por supuesto es cero tolerancia. Por supuesto queremos que los candidatos de verdad se comprometan con todas las familias de México que van a proteger a sus hijos e hijas. No podemos tener esclavos en este país. El ser humano, como dice la ONU, no está a la venta. Cada uno tiene una dignidad humana que tenemos que proteger y que no se vale que la gente vea a un niño o una niña como mercancía humana. A mí me sorprende lo de Andrés Manuel. Si hay uno de los candidatos que conoce la problemática sería Andrés Manuel porque fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y tiene gente a su lado que podría también estarle diciendo, yo espero que sea falta de tiempo, pero no vamos a perdonar a ninguno que no se comprometa. Si no les importa a la gente, no les importa el país. Si no le importa a los hijos y las hijas de quienes nos están viendo, es lo más grave. Perdón, es lo primero que tenemos que valorar. Que el día que esta gente gobierne, no tengamos por todos lados prostíbulos y por todos lados lugares donde van a estar niños y niñas siendo vendidos al lado de una caguama. Por favor, no puede ser. Eso ha aumentado todos los delitos como lo vimos en el árbol de la trata. Vimos todos esos delitos ahí en ese árbol. Este documento lo vamos a tuitear, Víctor, para que también la gente que nos está viendo esta noche también tenga idea de lo que dice las propuestas que ustedes están poniendo sobre la mesa. Se nos acabó el tiempo, Rosy, pero muchísimas gracias. Yo sé que es muy valioso estar aquí con ustedes por y son grandes aliados ustedes siempre. Años de ser aliados contra la trata. Gracias por valorar al ser humano. Víctor, buenas noches y nos vemos. Acabó el tiempo, nos vemos la próxima semana. Sí, aquí en Gabinete de Seguridad, que seguramente vamos a tratar otro tema de estos temas de seguridad que tanto afectan el país. Nos vemos el domingo que entra. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.